El Señor condujo a su pueblo seguro mientras el mar cubría a sus enemigos. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, ¿porque le hemos hecho esto un favor a un enfermo? ¿O nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por ese nombre se presenta este Señor sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Es ahora piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente.
Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos, y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no recogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más de unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de recoger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pues la cosa ya va a mayores. El tema de la curación en el nombre de Jesucristo de aquel hombre paralítico que estaba pidiendo limosna junto a la puerta hermosa del templo de Jerusalén. No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Y le levanta, y aquel hombre, dando brincos, dice la Escritura, y alabando a Dios, entra en el templo, sanado completamente. Ante el estupor de la gente hay unas palabras de Pedro: que todo el mundo sepa que no por nuestro poder, sino por el de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. Preferisteis a un asesino. Sé que lo que hicisteis fue la ignorancia, tanto vosotros como vuestras autoridades. Habla en una autoridad. Una misma palabra será dicha también ahora que viene, pues los que mandan, jefe de la guardia, sacerdotes, saduceos, indignados, porque interesante lo que dice San Pedro. Por haber hecho bien a una persona. Aquel señor era un paralítico y ahora cura. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces, jefes del pueblo y ancianos, le hemos hecho un favor a un enfermo y nos interrogáis hoy.
para averiguar qué poder. Pues que todo Israel sepa que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis. Las mismas palabras que el domingo de Pentecostés, ante aquella multitud, que aquella multitud que está allí delante, con aquellas conversiones, a quienes se les dicen estas palabras, no han estado presentes en el momento de la crucifixión de Jesucristo en el Gólgota, a las afueras de Jerusalén, el Viernes Santo. Y tú y yo no hemos estado tampoco. También es para nosotros esta palabra maravillosa, porque estar en el cuerpo de la Iglesia es un lugar donde se nos ha dado un perdón y una misericordia gratuitamente a mí y a ti, asesino de Dios. Aquí no estamos lo mejorcito de cada casa y los más buenos, estupendos y chiflauticos, sino personas con todas nuestras debilidades, que no son pocas. Y el Señor ha tenido a bien y misericordia que tú y yo pues podamos estar en este cuerpo maravilloso que es la Iglesia, santa y pecadora, pero no 50-50, cuidado, no en paridad, porque la santidad es la de Cristo y el pecado es el nuestro, y su santidad en mucho está por encima de toda la realidad de miseria, de obispos y de curas y de cardenales y de quien sea. Está Él, que ha resucitado, ha vencido el pecado y la muerte. Y en su resurrección nos ha devuelto la vida y la alegría. Y se le habla. Y Él es la piedra angular, la que sostiene cuando hay el arco, la piedra que sostiene para que el arco no caiga. Angular. Nuestras iglesias góticas suelen tener adornadas. Vayamos a la catedral, vayamos a Santa María del Mar, vayamos a estas iglesias que son emblemáticas de nuestra ciudad y de tantos lugares donde existe el gótico, la piedra adornada. Jesucristo es centro. Y no hay ningún otro bajo el cielo que se haya dado a los hombres la capacidad de la salvación, porque viene de Él, solo, total y absolutamente, porque Él ha vencido la muerte y el pecado. Y hoy es el día estupendo que cuando San Agustín nos hace las matemáticas, pues invito a todo el mundo que tenga el móvil en la parte donde sale para hacer las operaciones de suma, resta y división y multiplicación, pues cómo sale los 153 peces gordos. Porque, perdona, 153 peces para un pescador es una birria, ¿se entiende? Aquí no estamos, o sea, el lenguaje del Evangelio no es una fotografía, no es el locutor que está explicando la jugada del fútbol, de quién se la pasa a quién y cuando se mete el gol. Esto es explicar unos hechos. Aquí se está siempre dando una palabra que tiene un contenido. Echad las redes a la derecha. El mismo lago tiene agua aquí que aquí. El agua no es distinta, no es que aquí sea sólida y allí es líquida. Por tanto, todo tiene una intencionalidad, una causalidad, un porqué profundo, sobre todo en San Juan, el cual a partir de aquel texto, en este caso de Mateo, recordemos el capítulo 25, el juicio universal, venid vosotros benditos de mi Padre a los de su derecha, heredad el reino eterno reservado para vosotros. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. Porque en la primera pesca, porque esta es la pesca después de la resurrección, antes de la resurrección hay una pesca milagrosa. Remad mar adentro, echad las redes indistintamente, ni derecha ni izquierda, echad las redes. Y las llenaron, hicieron falta 2 barcas y las redes se rompían, que aquí no se rompen. No se rompió la red, porque aquí se está hablando de la realidad celeste. Y los 153 peces gordos, aquí viene la expresión, significa la cantidad extraordinaria, maravillosa de bienaventurados, que no son 153,
sí, del cual este número es símbolo, porque San Agustín llega a este número 153 por sumar el número 17 en sí mismo. Porque dice, ¿quién es el cristiano? El que vive los 10 mandamientos en los 7 dones del Espíritu Santo. 10 más 7, 17. Sumando el 17, ¿qué significa sumar el 17? Es 1 más 2, más 3 más 4, más 5 más 6, más 15, más 16, más 17. Le ponen la rayita debajo. ¿Cuánto sale? 153. Y así San Agustín dice que el 17 es el número del cristiano. Puede ser también de un autobús, ¿me entiendes? Pero es un lenguaje que San Agustín usa. Un hombre también que se pasaba 8 horas diarias escrutando la palabra. Y el escrute de la palabra da una capacidad de riqueza, de interpretación de cosas que el Señor te dice que es una cosa bárbara. Que el Señor te habla. Escrutar los textos. Y esto San Agustín es un maestro. Y por ello sus homilías eran tan interesantes. Y por esto quien tenga las homilías de San Agustín editadas por la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, están las homilías, es interesante ver cómo hay los paréntesis. Entre paréntesis, aplausos. Entre paréntesis, risas. Porque los emanuenses, o sea, San Agustín no iba con el sermón preparado, con un papelito. Hablaba y 2 o 3 emanuenses escribían y luego juntaban para que hubiera una versión que el que le faltaba esta palabra la tenía el otro emanuense. Y por esto tenemos las risas y los aplausos que despertaba San Agustín en aquella multitud, en aquel pueblo de Dios de Hipona, aquel santo obispo. Pues tantos aspectos de la predicación, pues a base del texto, pues él busca interpretación, lenguaje, y el Señor te alimenta. Almorzad. Tiene preparadito el fuego y el pan, los peces. Dar. Dádiva, don. De aquí viene la palabra mona, la famosa mona de Pascua nuestra, ¿verdad? Que es este dulce que tenemos. Munus, de la palabra munus, latina, don, obsequio, regalo. Es el regalo de la vida nueva en Jesucristo. Hay toda una realidad también de pastelería, de comida, de dulces, porque gustate y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en esta santa noche. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha hecho renacer los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que han recibido en esta Pascua. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección han dado al mundo la vida verdadera y han renovado toda la creación, pidámosle por los que no creen en su triunfo y viven sin esperanza. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha otorgado la vida al hombre mortal, pidámosle por todos los que sufren. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Roguemos al Señor. Rey vencedor,
Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu militatis in animo contrito. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Antonio Martín y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos: vamos a almorzar, y tomó el pan y se lo dio. Aleluya.
Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda acechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito os colme con el premio de la inmortalidad. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.